Vamos a rentar zombies. A ver. Siempre un paso por delante. Sí, se intenta. Será una noche fría. Sí, puedo sentirlo. Perdona, estoy empanado. ¿Has dicho algo? Es algo que me enseñó Sara, infiltraros. Antes, sí, bueno, hay una planta que crece por aquí llamada lavanda. Crece a la sombra, en las orillas de los ríos, lagos. Voy a ver si encuentro un poco. Hermano, tengo el brazo que probaría lo que sea, pero que le den a la lavanda. Tráeme algo que pueda fumarme. Bueno, yo voy a buscar esa mierda. Voy a hacerte un bálsamo para quemaduras y tú te vas a callar la puta boca. Sí, vale. Perdona, hermano. Es que me está volviendo loco, ¿sabes? Tú tranquilo, Bosman. Nos No vamos al cambiaba de norte, arma. te lo juro por Dios. No falta mucho, ¿vale? Triángulo. Sí, cambio y corto. Así. Oh, sí, un puñado de violadores, ladrones y asesinos. ¿Qué estáis haciendo aquí, eh?
¿Buscáis el siguiente objetivo? Hecho. Mierda. Alguien está atrapado. Debería ayudar. ¡Ayuda, ayuda! ¡Socorro! Deja que te saque de ahí. Oye, no vas a sobrevivir en la mierda. Sé dónde hay un campamento que... ¿Campamento? Iré. ¿Dónde? Dímelo, indícame. Peaceful Lake, Mark Copeland. Es un lugar seguro. Gracias por parar a ayudarme. Estaba sentenciado. Ni de coña iba a salir de ahí. Gracias. Me llamo Deacon. Ya saben quién soy. Agacha la cabeza y corre. Sí. Toma. Venga. Bien. ¿Qué hace falta? Allá vamos. Oye, mira, viene alguien. Abriendo la puerta. ¿Puedo ayudarte? ¿Algún problema? Dick. ¿Encuentras? Hola, Manny. Buena elección, tío. Buena elección. Genial. ¿Necesitas algo más? Estoy viendo. Esto debería durarte un tiempo. Bueno, nitro, carajo. Te la prepararé. Vale. Estética. Ah, sí. Buena pieza.
¡Fua, qué guapo! Vale, como mola. Buena elección, tío. Buena elección. Genial. ¿Necesitas algo más? Por el momento Vale. está. Estaba en mi Nos clase vemos. cuando, Deacon, Damon, ¿sabes? Enseñaba lengua en la genial. secundaria de Chemol a unas amas de casa y a gente que no ¿Eso es todo? del instituto. Empezamos a escuchar. Una mejora, marchando. Al principio creíamos que era un tiroteo, pero eran engendros. Un montón. Arrasaban Vale. con todo, como si fuera una rebelión. Nos vemos. Vi a Karen, a otras maestras, intentando bloquear las puertas. Corrí. Tengo claro, hoy solo hay esto. no sé cómo llegué ahí. ¿Crees que el humo de la leña da cáncer? No puedo ni respirar. Dick, Ya. bien. Tengo algo que te puede interesar. No estaría tan seguro. Estoy ocupado. ¿Muy ocupado para unos RIP? No. ¿Aquí en la cordillera de las cascadas? Rip, ¿aquí arriba? ¿Dónde? Sabía que te interesaría. Me contaron cómo os atacaron a Busser y a ti. De hecho, no he visto mucho a Busser últimamente. ¿Dónde, Cope? En Separation Huele a huevos Meadow. podridos. Flack, la conoces, ¿verdad? Los vio en persona. Pasaron por su campamento cuando buscaba suministros. Tranquilo. Me encargaré de ellos. Perfecto. ¿Cómo lo llevas? Muy bien. ¿Cómo va eso? Veo que has estado liado. Eso es. Nos vemos. ¿Necesitas algo? ¿Algún problema? Deja que te abra. No te gusta la gasolina. Tengo que buscar gasolina. Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. He roto otra maldita cuchilla esta mañana. En nuestra supuesta utopía global, en vez de obtener los mejores productos de todo el mundo, teníamos los más mierdosos que la mano de obra barata extranjera podía producir. En los últimos 50 años, todo se hizo para romperse. Para que no pares de comprar. Había que tener el último coche, el último móvil, el último todo, solo para alimentar a la bestia del burdo mercantilismo. ¿Querías algo hecho para durar? No se puede salir del país, ¿no? Necesitas auténticos trabajadores americanos al mando. Cuando hacemos algo, resiste el paso del tiempo. Las mismas manos que construyeron este país resistirán todo lo que este nuevo mundo nos eche encima. Nuestros caminos se doblan, pero no se rompen. Y nosotros tampoco. Aquí Mark Obland, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Pues yo los veo bastante rotos, Cope. Pero oye, lo que tú digas. No hay nada malo en un poco de consumismo. ¡Joder! Me vendría bien una moto nueva ya mismo. Debería parar a por gasofa. No tiene tan mala pinta. Vámonos.
Bien. ¿Dónde vas, zombie? ¿Dónde vas? Nos tiraban las piedras aquí. A ver. Ahí está. Los dos, hostia, qué buena. Vale.
cadáver, cabrón. Chatarra. Tengo que lograrlos. A todos y cada uno de estos cabrones asesinos. Me hace más falta que a ti. Me gusta apuñalar por la espalda, ¿eh? Me gusta esto. Siempre lo sigo. Bien así.
Ahí estás. Métete ahí. ¡Ubicado! Ahí estás. ¡Vamos! ¡Fuego! ¿Te mueves? ¡No se mueve! ¡A por él! Sigue. ¡Va corriendo por ahí! ¡Cuidado! ¡Herido! ¿Cómo era la medicina? Vale. ¡A por ese cabronazo! Eso es. Acabados. ¿Qué os parece que os asalten, eh? ¿Os gusta? Hijos de puta, asesinos. Búnker, sí. Fijo que tenían uno. Hay que encontrarlo. Escotilla. Aquí está.
Esto es útil. Un mapa con notas, ¿sí? Bien. Supongo que ya no lo necesitan. Oh, voy a descansar la vista un poco. Bien, vamos. Vamos a coger la moto. Hala. ¿Qué es ese sonido? Me sirve. ¿Eh? Qué bueno, es que tiene 4 patas. Y ese tiene 4 brazos. ¿Saqueadores matando engendros? Vamos, campeones.
amor de Dios! Ahí te doy.
No está mal. Esto es. Carne fresca. No, muy mal. Vale, ¿qué tenemos? Te pillé. Ahí va. Vale, a ver. ¿Qué hay por aquí? Marcha bien.
la moto. Algún día. Mañana, martes. Sí. No sé si hacerte caso. Que es un vago. No estoy triste, no me hace feliz. Sí, caray. Me tengo una horda de zombies ahí enorme. ¿Me ayudas? No. A escapar de los zombies. ¿Pero qué haces que no me dejas el móvil tranquilo? ¿Que están a dormir ahí o qué? ¡Más ahorita de ahí! ¡Manito! ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué puede saber? Los zombies son muy peligrosos.
Nada, como es de día están todos a dormir. Dos putos zombies estos. Aquí entro y me los cargo a todos con el bate. Tienen cosa por mí. Sube, sube, ¿dónde están las escaleras? Sube que me matan. Me matan, son demasiados zombies. Una granadita por ahí abajo. Oh. ¿Qué pasa? Estoy viendo más. Me voy marchando. No sé cuántos zombies me tengo que cargar. La vida. No hay luz, claro.
gasolina. Aquí no hay nada interesante. No hay nada. ¿Te ha gustado? Necesito gasofa. Le hacía falta. Que me suben los enemigos para arriba, los zombies. Bien. Ah. Veo aquí. Más salita de aquí. Hola, Busser. Joder, macho. Es curioso, me he acordado de... hace unos veranos Sara me llevó a Bear Creek. Estábamos recogiendo la banda y... Bueno, me enseñó...
Me enseñó a hacer una pomada para quemaduras. Escucha, hoy he salido. Vale. Me di una vuelta por la montaña, revisé trampas. El brazo está casi como nuevo. Vale. Bien, yo voy a dejar esto aquí y... Oye, tú dame un par de días. Vale, y nos iremos al norte para salir de este puto agujero. Claro. No sé yo. Sí. Eso tiene muy mala pinta ese brazo. Rocky, quieto. Mazamiro. Mazorito. Sí, espera.
Vamos a dejar el vídeo por hoy aquí. No tienes buena pinta. De puta madre. El brazo me está matando. A guardar. Voy a echar un sueñecito. Así valdrá.